todos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bendito Padre, en esta hora en que estamos delante de tu presencia, Señor, que sea tu palabra, Espíritu de Dios, hablando a través de mí. Que no sea ni mi carne ni mi sangre, sino tu Espíritu Santo, Señor, pasando ese fuego encendido sobre mis labios. Que sea, Señor, como una flecha atravesando los corazones de aquí los presentes, Señor, para que sea tu palabra, Señor, clavada en sus huesos, en sus tuétanos, Padre, y nunca sea borrada de ahí. Que tu abrazo, Señor, esté con ellos en esta tarde. Amén. Aleluya. Bueno, yo les traigo esta historia. Yo sé que todos han de haber ya leído la parte, creo que es mi teléfono, yo creo que todos ya hemos conocido esta parte de la historia de Pablo. ¿Sí recuerdan? Pablo había sido guiado por el Señor para que fuese a otros lugares, y él pasó mucho tiempo en ese lugar, y cuando Pablo hablaba, todos querían escucharlo, ¿sí? Cuando Pablo hablaba, todos querían escucharlo. Tal vez hoy digan: ay, es la hermana Lirio la que va a hablar, ¿qué no podrá decir? Pero en aquel entonces Pablo era un hombre tan lleno de Dios, que era uno de los que más conocimientos tenía, que era el mejor predicador en aquel entonces, el mejor apóstol, ¿no? El que conocía más toda la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos, ¿conocen ustedes a alguien que sea el mejor, que digan: ah, este es el mejor predicador? Tal vez no lo conocen, tal vez no se preocupen ustedes por ver quién es el mejor, o de quién aprender, o de quién escuchar, o a quién agarrar como maestro y ser su discípulo. Pero hay quienes siempre buscan el decir: ay, yo voy a ir a buscar a tal persona porque va a predicar en tal parte, y yo lo quiero ver porque es que es usadísimo por Dios. Y otros dicen: no, pues yo busco a tal otra persona, yo sigo a otro acá en internet porque este es famosísimo y da mejores testimonios y mejores sermones, lo que sea. Y muchas veces se van por el hombre, por quién es el que lleva la palabra. Pero en este tiempo no era el hombre que buscaban, era al Espíritu de Dios que estaba sobre ese hombre, que dirigía a este hombre, a este apóstol. Él era un hombre lleno de la presencia de Dios, del poder de sanidad de Jehová de los ejércitos, de restauración y de liberación. Cuando este hombre hablaba, los demonios huían. Había dejado Jesús sobre este hombre una gran enseñanza, un gran don de liberación, de sanidad, de todo. Los demonios huían al escuchar la voz. Él lo podía reconocer y llamar por su nombre, y huían entonces de esa persona. A pesar de que este hombre era tan usado por Dios, también sabía de que cuando el Señor lo mandaba a algún lugar a predicar su palabra, le podían venir ataques. Yo fui invitada a predicar en este lugar. Cuando tú llegas a predicar a otro lugar, no sabes cómo está el lugar, no sabes cómo está las cercanías. Sabemos que cuando vamos a orar a otro lugar tenemos que orar por ese lugar, orar por la colonia, orar por la zona en que estamos. ¿Por qué? Porque los grupos, los demonios y todos te atacan. ¿Por qué? Porque tú vas a presentarte a sus territorios. Y sabemos que esta casa está bendecida por Dios y está habitada por el Espíritu Santo. Pero los márgenes de este lugar, los territorios de este lugar, no sabemos lo que hay. Entonces nosotros tenemos que venir cubiertos con la sangre de Jesucristo, revestidos de toda la armadura de Dios, para poder enfrentarnos cuando el enemigo
que sabe que vamos a venir a atacarles. ¿Qué pasaba con él, con Pablo? Él iba enviado por Jehová de los ejércitos, por el Dios mismo, iba enviado a diferentes territorios. Él sabía en esta ocasión que iba a ser preso, que iba a ser apresado, pero a él no le importaba, porque el Señor le decía lo que le iba a pasar en el lugar donde iba. Te van a atacar, te van a golpear, te van a apedrear, no importa, Señor, yo voy y te obedezco. Él obedecía al Señor. En este caso él estuvo preso, pero aún preso, él jamás dejaba de buscar a Dios, jamás dejaba de hablar su palabra. Dice, él obedecía fielmente a Dios, era el mejor predicador sobre todos los apóstoles. Él era quien, al escucharlo, no les importaba cuánto tiempo iban a tardar. Yo cuando voy a predicar al lugar, cuando me invitan, tal vez la pastora me había dicho nada más una hora, o predique 2 horas, pero no fue así, me dijo menos tiempo. Entonces, yo pregunto cuánto tiempo, porque yo puedo pasar horas hablando de Dios. Cuando uno está enamorado de Dios, lo que te sobra es palabra de Dios para dar. Entonces nosotros, se nos va el tiempo. Eso le pasaba a Pablo en este lugar. Él habló y habló y habló y habló y no se dio cuenta que ya pasaba de la medianoche, la gente cansada de sus labores, me imagino, de su trabajo, de todo. Me imagino que ese joven, porque ahí trabajaban desde muy chicos, ya también trabajaban. Pero fíjense lo que es hermoso de este joven, que así como cuando tú te paras, te crees pequeño y viene un gran predicador y tú buscas la mejor grada o el mejor lugar para verlo, tú te subes a lo que sea para poder alcanzarlo a ver. Él buscó un tercer piso, dice, una ventana. Él buscó la ventana, amén, del tercer piso de un edificio. En aquellos tiempos rústicos, todo sí, pero él buscó la altura. ¿Por qué? Porque cantamos un canto hace un momento, ¿no? De Zaqueo, cuando se subió al sicomoro, ¿no? Entonces él buscaba alcanzar a ver a Jesús. Este joven Eutico también quería alcanzar a ver a Pablo. Él quería verlo, no importaba la altura, lo cansado, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que él, de tanto que tardó Pablo hablando, él lo venció el sueño y cayó. Amén. Amén. Esa noche Pablo predicaba y pasó algo que a todos sacudió y desesperó. Mientras el apóstol predicaba, el joven se durmió, cayó, murió al instante. Pasaron 3 cosas. Se durmió, se cayó y se murió. La Biblia nos dice por qué se durmió, no dice por qué se durmió, si fue por cansancio, porque estaba aburrido, si fue porque estaba muy agotado del día. No dice el por qué, solamente dice 3 cosas. Se durmió, se cayó y se murió. 3 cosas muy importantes. Tampoco fue por falta de luz. Dice la Biblia que había muchas luces. Si ustedes leen esa parte de la Biblia, dice que había muchas luces en ese lugar. Estaba muy alumbrado. Cuando tú estás escuchando palabra de Dios o leyendo y estás con una luz tenue, por lo regular te entra pesadez y somnolencia y empiezas a bostezar y te duermes. ¿Quién no se ha dormido hasta en un templo? ¿Quién no se ha dormido en una gran predicación? Bueno, en una sala de cine. Vamos a todo, porque en todas partes hemos podido dormirnos. Entonces, aquí había muchas luces. Y por falta de luz no fue, porque había muchas luces. A lo mejor es eso. Bueno, por falta de luz tampoco fue que se durmió. Tan solo se durmió escuchando a Pablo. Yo tal vez diría, se puede dormir escuchándome a mí. Pues, ¿qué soy yo, no? ¿Y qué les puedo enseñar? Pero dormirse escuchando a Pablo, el gran predicador, el gran evangelista, yo creo que sería lo peor que podrían hacer. A mí tal vez se me duerme un poco la gente. A veces me bostezan enfrente como diciendo, ya cállate, ya me aburriste. ¿Sí? Sí, porque ha pasado.
Ha pasado que estamos predicando en algún lugar y no hay quien bostece. Aburrimiento, sueño, hambre. Podríamos decir que hambre porque también de hambre se bosteza. No sabemos. Pero ese sí se durmió. Imagínense Pablo, que Pablo aburriera a alguien con los grandes sermones que daba. Ese Pablo tan importante que confundió a los fariseos, a los saduceos, que aún estando preso sorprendía a todos al hablar. Ese Pablo al que todos querían escuchar aunque estuviera preso. Porque cuando uno tiene un llamado, hablando de este Pablo, del apóstol Pablo, cuando uno tiene un llamado, no importa el lugar donde estés, no importa el lugar donde te tengan, no importa cuántas veces te dejen sentado en una silla y no te permitan predicar por un tiempo, Dios te lleva a predicar a otro lado. A él lo podía hacer en cualquier lado, pero lo llevaba a las cárceles a predicarles también a los presos. A él no le importaba dónde, pero él hablaba la palabra de Dios. Amén. Amén. Y ahí preso, Jesús le habló a Pablo y le dice: no morirás ahí, anímate, tú irás a donde yo te envíe. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios manda a Pablo a obedecer y que vaya que tenga la seguridad, la certeza que lo va a llevar a otros lugares. Porque tú puedes estar en un lugar sirviéndole a Dios y puedes estar sentado en una silla o predicando siempre en un altar. Pero si Él te mueve a algún lugar, tú te tienes que mover. No importa dónde te mueva, no importa cuándo lo haga, tú tienes que moverte porque tú estás al servicio de Él, no de un pastor, no de un apóstol, no de tantos rangos que hay ahora, ¿verdad? No, ahora tú te tienes que mover cuando el Señor te llame a ir a otro lugar a predicar. Dios le dice a Pablo: retoma ánimos. En todos nosotros siempre se cumple la voluntad de Dios, siempre se cumple la voluntad de Dios. Cuando Jesús predicaba, muchos le seguían. Unos le seguían por interés, otros le seguían por hambre, otros por curiosidad, otros por criticarlo, otros por señalar algún error en él. Siempre había algo que los hacía seguir a Jesús. A Pablo también lo seguían por lo mismo. Ahora, ¿quién me sigue a mí? No sé. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que traemos siempre todos es palabra de Dios. Palabra del gran yo soy. Amén. Amén. Cuando predicamos ahora, les dan ganas a la gente de levantarse, de irse al baño, de buscar el teléfono. Siempre, pues estamos siempre arriba, ¿no? Y pues todo el pueblo abajo. Nosotros podemos ver qué hacen todos. A veces lo que provocan en la persona que está acá es distracción. Pero cuando es el enfoque de Dios, no se pierde el enfoque. Amén. Porque es el enfoque del Espíritu. Pero cuando dan chancochados ahí, como dice el tabasqueño, sancochados, pues claro que te aturden y en qué me quedé, en qué iba. Es que ya no me acuerdo. Y si no, se nos vuelan las hojas y nos pasan de todas las cosas. Pero todo esto lo hace el enemigo para distracción. Y sabemos que son luchas que tenemos en todos los lugares. Pero cuando predicaba Jesús, todo el mundo le ponía atención. A veces para señalarle el error. A Pablo lo hacían igual, le hacían lo mismo. En este caso, este hombre, vamos a enfocarnos ahora en Eutico. Vamos al rollo del asunto. ¿Quién era este joven? No dice más nada en la Biblia. Un joven sentado en el tercer piso. Un joven que no sabemos por qué se cayó, cansancio, dormido, pereza, lo que fuera. Podría ser hoy la hermana que se cayera ahí en la silla. Nos ha pasado. Las sillas pues ya están un poquito viejitas en el templo y de repente se cae una silla en la primera fila, al lado mío se cae la hermana. Estaban predicando, ¿no? Se cae la hermana. Ustedes saben la reacción de toda la gente. ¿Qué es la reacción de toda la gente? ¡Ah! Todos acá riéndose. ¿Quién se paró primero? ¿Quién se paró primero? Algunos se para a ayudar a la hermana, yo estaba a 2 sillas al lado de ella. La que estaba al lado, al caso, se inclinó a querer levantarla. Y volviendo hacia atrás como bien
viendo quién más se reía. Y la hermana tirada en el piso, la silla toda abierta de patas y la hermana tirada. Y el pastor que estaba predicando en ese momento dice, auxilien a la hermana. Tampoco se fue como Pablo corriendo. Entre toda la gente corrió hacia el pico. Enfocó su mirada al que cayó. Amén. Nadie más lo hizo. Todos nos quedamos, decimos uno, es que no supe qué hacer, me agarró de sorpresa. El ungier que estaba en la puerta, al fondo del templo, corrió, resulta que era su esposo. Corre y va a quererla auxiliar cuando ya un caballero de al lado se encaminó hacia ella y pues portachón el hombre ya vino y la levantó porque su esposo también es chiquito como ella y el hombre la levantó y la ayudó. Y todos los que saben el murmullo que se hace, uy, viste, se cayó, no, es que la silla ya no sirve, y empiezan a comentar y el chisme y todo, y no, pero ¿por qué se habrá caído? No, quién sabe, se sentiría mal, no, pues no. ¿A qué pasó con Eutico? Se cae Eutico del tercer piso, cae en medio, vamos a suponer, a un costado de toda la gente, cae, y todos voltean a ver al hombre tirado, al joven tirado, se cayó. Se cayó. Nosotros podemos caer. Nosotros nos podemos caer espiritualmente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente de nuestro alrededor cuando nosotros caemos espiritualmente? Dicen por ahí, échale más leña al árbol caído, ¿verdad? Y empiezan a murmurar, a señalar, a reírse, a criticar y a hablar mal. ¿Qué hicieron con Eutico? Se empezaron a murmurar. Seguro se durmió. Estaba hablando el profeta mayor y se durmió. Lo empezaron a señalar. No sabían ni qué le había pasado. Imagínense cuánta gente pudo haber habido en ese lugar donde él estaba predicando. Y este joven ahí tirado. ¿Y qué hacían estas personas? Señalando, criticando, y ni siquiera acercarse a apoyarlo, a ayudarlo. ¿Qué le pasó? Nada. Se cayó. Nosotros podemos caer espiritualmente. Él solo se cayó. Dice, se cayó, se durmió, se cayó. ¿Por qué primero el dormir? Se durmió, dice. Nosotros podemos dormirnos. Espiritualmente nos podemos quedar dormidos. ¿Cuánta gente está sentada en una silla en una iglesia por años y no hace nada por trabajar en la palabra de Dios? Están dormidos espiritualmente. ¿A cuánta gente tú tienes que tocarle el hombro para que cante con más ánimo? ¿A cuánta gente tú tienes que hacerle seña y decirle, gózate, hermano, estamos adorando a Dios? ¿A cuánta gente te ha tocado que tú quisieras como avivarle el fuego, ¿no? Y tú estás gozándote y tú quisieras que fuera contagioso como esa enfermedad tan grave que hubo ahora? Y tú quieres que tocarle o soplarle y que se impacte y rápido reciba ese fuego para que también alabe. Están dormidos. Pero ya cuando se durmieron sigue avanzando el mal. Están dormidos. Luego se caen. ¿Sí? Están dormidos y nadie hace nada por ayudarlos. Estamos dormidos en una iglesia y nadie te aviva el fuego. Oye, pero la hermana casi no canta al lado tuyo. Déjala, yo no me intereso en ella, yo me intereso por mí. Porque se agarran del texto que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Oye, pero también hay uno que dice, si tu hermano está, dice que si el de al lado se cae, tú le des la mano, ¿no? Dale la mano a tu hermano que está a tu lado. Pero no hay gente así. Luego cuando ya se cayó y se durmió, dice, se murió. ¿Cuánta gente de las iglesias ha dormido, ha caído y se ha muerto? ¿Cuánta gente ustedes conocen en las iglesias ahora con esta grave epidemia que hubo, pandemia? Ustedes conocen de las iglesias que apenas están abriendo hasta ahora, pero ya no con el mismo número de personas. Mucha gente se durmió por la falta de congregarse, aunque se congregaban ya estaban dormidos. Mucha gente cayó porque no había algo que les animara a seguir buscando de Dios. Y porque ya estaban dormidos, ya nada más era un empujón para que se cayeran. Y mucha gente se murió espiritualmente y se apartó totalmente. ¿A
cuántos has ido a ver como lo hace Pablo en este lugar? Que deja su lugar donde él estaba parado, hablándole a todos, y corre, baja a donde cayó Eutico, y dice que se le echa encima y lo abraza. El abrazo, por eso digo, la importancia de un abrazo. ¿Cuánta gente necesita un abrazo, hermano? ¿Cuánta gente necesita ahí donde está dormido, caído y ahora muerto, un abrazo? Cuando la persona está muerta espiritualmente, no necesita que tú le digas, qué bueno que ya te saliste de esa iglesia porque cada día está peor. Yo ahí sigo, pero cada día está peor. ¿Cuánta gente no ha pasado en que está caída y en vez de ir a buscarla y decirle, vamos hermano, anímate, vamos a la casa del Señor, agarras y dices, no, eso salió porque quién sabe en qué pecado andaba? Señalando un pecado que ni tú conoces. A lo mejor tú le señalas con uno y te señalas con tres, porque es lo más viable siempre. Este es el problema del cristiano. Pero Pablo era un hombre lleno de Dios, que a él no le importó lo que escuchó de todo alrededor que estaban hablando. Se durmió escuchando al gran maestro, se durmió y murmurando. No, él corrió y lo abrazó. Lo abrazó, y en ese momento del abrazo, ¿ustedes se imaginan qué cosas pudo haber dicho? Aquí la Biblia no dice nada de lo que él le pudo haber dicho a Eutico, no lo dice. Yo me imagino que él oró al Padre y le dijo, Señor, ¿cómo puede ser que esto pase? Dormido, ¿qué van a decir? Imagínense que ustedes estando aquí, alguien se me cayera y se me muriera. El Señor lo aburrió con la predicación, tal grado que se dio un golpe y se me murió. Van a decir, la hermana duerme a la gente y se le muere. No, el Señor tenía que hacer un milagro, algo grande en ese momento, para que quedara escrito en la Biblia. Porque todo sucede por una razón. Y por eso tal vez sucedió. Y entonces Pablo va, lo abraza. Y en ese abrazo cálido, ese abrazo fraternal, ese abrazo de amor que él le dio, el Espíritu Santo descendió y entró y le dio soplo de vida nueva al tipo. Gloria a Dios. Y dice, está vivo. Santo es el Amén. Señor. Dice, está vivo. ¿Cuántos de ustedes van a la casa de alguien apartado, alejado, caído, muerto y le dicen, hermano, ven, te voy a abrazar porque Dios hoy me manda y me dice que yo te abrace? ¿Cuántos? ¿Cuántos han ido a tocarle a aquellos que han perdido el enfoque en Dios y le han dicho, Cristo te ama, arrepiéntete, vuélvete a Él? ¿Cuántos? ¿Cuántos han podido decirle, hermano, yo te amo? Mira, Cristo puede cambiar tu vida. Sí, es difícil, si la primera vez fue duro, ahora va a ser un poco más, pero hoy tienes mi abrazo para ayudarte, para que permanezcas de pie. Él le dio aliento de vida nueva. El Señor le dio una segunda oportunidad. Dios tiene una segunda oportunidad para todos nosotros. Porque así como tú y tú y tú y todos aquí, yo, todos tenemos una segunda oportunidad. Y Dios nos las recuerda con esta historia. No te puedes quedar dormido. No te puedes quedar en el piso. Levántate. Levántate, que Dios resplandece en tu vida. Porque esta historia es nuestra misma historia. Porque muchos nos dormimos, nos caímos y morimos. Pero Dios nos dio ese abrazo por medio de alguien o de Él mismo. En cualquier manera nos pudo dar el abrazo y decirnos, aquí estoy contigo, hijo amado. Estoy contigo, hija. Hoy te abrazo y te digo que jamás te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todo lo que tú pidieres en oración creyendo lo vas a recibir. Hoy el mensaje es que recibas el abrazo de Dios y que tengas la fe suficiente de que lo que tú no puedes cambiar en tu vida, Él lo va a cambiar. Que lo que tú sientes que es tu debilidad, Él la va a quitar.
que no podemos andar por la vida caminando buscando una prueba que vencer, sino hay que saber esquivarlas. Dice que el entendido ve el mal y se aparta. Amén. No podemos andar viendo, señalando y buscando quién está mal si somos nosotros los que tenemos que corregirnos. Yo hoy les dejo el abrazo de Dios, les dejo el abrazo de Jesús, para que con ese abrazo ustedes reciban una segunda oportunidad y para que la encomienda sea, como aquí la palabra, darle vida y aliento de vida nuevo, sin señalar, sin hablar, sin criticar, simplemente dándole un abrazo de amor sincero. Eso es el mensaje de Dios hoy. Con un abrazo de amor, con un abrazo sin decir palabras de ofensas que lastimen, simplemente decirle al Tico: estás vivo, Dios hoy te da vida. Y este es el mensaje del Señor para ustedes el día de hoy. Yo espero que lo reciban en su corazón y que aprendamos que fuimos nosotros mismos, también fuimos euticos, también, pero hay muchos todavía que necesitan ser levantados y revividos, resucitados. Y nosotros tenemos la encomienda de Pablo, ir y darles el abrazo a todos aquellos que hoy están tirados en el suelo, tal vez muertos, tal vez están todavía en agonía, pero nosotros somos los mensajeros de Dios, el nuevo Pablo, para llevar la palabra de salvación y de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor les bendiga enormemente. Les pido que se pongan de pie. Padre bendito Dios, yo te doy la gloria y